Hola y bienvenidos a otro video de La Mechuda, donde estamos viendo la serie de los argumentos y los versículos más comunes que son utilizados en contra de la homosexualidad. Ya vimos Sodoma y Gomorra, ya vimos Levíticos y ya hice también otros videos que tocan un poco el tema de la actitud de los cristianos contra la comunidad LGBT. El versículo de hoy es bastante conocido, de hecho es de los que más me han dejado en los comentarios y se encuentra en 1 Corintios 6 del 9 al 11. También hay un versículo bastante parecido en Timoteo, pero nos vamos a centrar en el de Corintios porque al fin y al cabo son las mismas palabras, el mismo mensaje, y lo vamos a leer si no se lo saben. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y sigue la lista. Entonces nos vamos a centrar en estas dos palabras: ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Qué es verdaderamente lo que estaba intentando decir Pablo acá? Bueno, miremos las razones por las cuales en realidad este no es un argumento válido en contra de la homosexualidad. El punto número 1 es que en realidad la palabra homosexual no existía en los originales hebreos y griegos. No hay una palabra que defina lo que hoy en día conocemos como homosexualidad en los tiempos bíblicos. De hecho, la palabra homosexual se inventó en 1869 por un poeta austriaco llamado Karl Maria Ketnepi. En realidad no sé si se pronuncia así, pero él inventó. Así que ¿cómo llegó una palabra que no tiene ni siquiera 200 años a un libro que tiene entre 4.000 y 2.000? Así que, bueno, básicamente los prejuicios de un grupo poderoso de personas que pensaron que esa era la definición correcta. ¿Cuáles son las palabras originales en el griego? De hecho, es el griego koiné porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, las palabras originales que se traducen como afeminados y homosexuales son malakos y acernocoipes, respectivamente. Entonces, vamos a ver específicamente qué es lo que dicen los teólogos, qué es lo que dicen los historiadores sobre cuál es el verdadero significado de estas palabras. En primer lugar, malakos, en realidad el singular es malakoi, pero en plural malakos, es un término que en el griego, en los libros, en la literatura griega, en realidad era suave, delicado. De hecho, también se encuentra en otra parte de la Biblia. Jesús la menciona cuando se refiere a telas finas y telas delicadas. Entonces, delicado en la antigua Grecia no era necesariamente una persona que fuera el pasivo en la relación homosexual, sino que en realidad era una persona que no tenía fuerza de voluntad. Alguien delicado era alguien que se dejaba llevar por sus deseos, no tenía ningún tipo de autocontrol, y de hecho hay varias literatura griega que nos indica que esta es la definición correcta. ¿Por qué ocuparon esto? Porque en realidad también, no voy a negarlo, también se ocupaba como insulto para aquellos hombres que se tomaban o ejercían el rol, entre comillas, femenino en la relación homosexual. Pero obviamente esto no es todo el espectro de la definición. De hecho, en la literatura griega no es la definición predominante. Es este hombre que incluso puede ser heterosexual, pero le da mucho poder a la mujer porque se enamora, porque no piensa bien, porque deja sus deseos desenfrenarse. Entonces, ¿por qué, si el mismo Jesús ocupa esta misma palabra como simplemente delicado, se le da esta connotación como el rol pasivo? Entonces estamos viendo de que es una gran falacia, es una gran irresponsabilidad simplemente pensar que, ok, delicado es igual a afeminado, y afeminado obviamente es un rechazo a lo femenino, es un insulto, que ya vemos la connotación también patriarcal y misógina que se le está dando. Así que definitivamente ningún historiador, ningún teólogo serio va a aceptar malakos como si fuera afeminado. Ahora, la otra palabra, arsenocoipes, en realidad, de hecho, cuando hice el primer video, un muchacho que yo conocí hace mucho tiempo en la iglesia me pidió, pero demostrarme los manuscritos originales en griego koiné. Bueno, les dejo el link acá donde pueden encontrar los manuscritos originales. Arsenocoipes, en realidad, esto es verídico, no estoy exagerando, es una palabra que no existía antes de ser utilizada por primera vez con Pablo. Es decir, no hay literatura, no hay autor, no hay escrito, no hay pergamino que tenga esta palabra. No hay forma de saber en realidad su verdadero significado.
no es una palabra que exista en el griego de la época. Ahora, ¿por qué entonces los lingüistas, los historiadores, los teólogos decidieron traducir esta palabra como homosexual? Bueno, la razón que ocuparon, hay dos, que en realidad no son argumentos muy fuertes, pero los vamos a ver. El primero es que en realidad Arsen es hombre y Coin es cama, entonces hombre cama tiene que ser aparentemente homosexual. En realidad fue una de las razones por las que dijeron probablemente esta es la definición, pero si sos un lingüista probablemente te sientas ofendido por esa explicación, porque decir hombre cama igual homosexual es como que yo diga y estudie el español y de repente digan que autocontrol, un concepto que ya vimos, y alguien lo lee y no conoce esta palabra y es nueva, deba decir, seguro que están hablando del control de un carro, de un auto. Es la misma razón, es la misma explicación. Ahora, la segunda es que son palabras que se parecen a la forma en que fue traducido, porque el Antiguo Testamento, en Levítico, versículos que ya vimos en videos pasados, estaban en hebreo y fueron traducidos al griego también, griego koiné. Entonces la traducción tenía palabras similares. Entonces, de hecho las vemos aquí abajo, pongámoslas juntas, está lo que dice echarse con otro hombre, ¿verdad? En la traducción. Y después miremos la palabra arsenokoipe. Entonces alguien pensó que, son palabras que son muy parecidas, entonces definitivamente Pablo se está refiriendo a echarse con otro hombre, que de hecho Biblias lo traducen de esa forma. Ahora, si esa es la razón, entonces también se cae el argumento, porque la forma en la que la relación homosexual que describían en Levítico es una relación homosexual de dominio. Es justamente el dominio, el poder, es... no estoy con vos justamente por placer, sino para demostrarte que soy más poderoso que vos, que estoy sobre vos, literalmente y figuradamente. No tiene nada de sentimental, nada de romántico. De hecho, hay muchas teorías ahora que tiene sentido que la verdadera traducción, en vez de malakosba, que sea alguien afeminado, en realidad débil, junto a esta connotación de arsenokoites, de dominio, es justamente lo que se vivía en la antigua civilización grecorromana de esa época, que es la prostitución infantil. Los poderosos tenían una relación homosexual, pero de dominación y de violación con prostitutos menores de edad. De hecho, tiene sentido porque si uno ve la lista después de los pecados, son pecados de explotación y de finanzas, ladrones, explotadores, entonces avaros. Entonces tiene mucho sentido de que si ponen estos dos términos en los contextos de la época, no están hablando de una relación homosexual, están hablando de la explotación con fines obviamente de poder, de placer en el sentido de dominio, con menores de edad. Entonces obviamente eso yo estoy de acuerdo que es un pecado, pero hoy en día se conoce como pedofilia e incluso trata de humanos, trata de personas. Y te podría decir que ninguna persona en una marcha LGBT está marchando por esos derechos. Ahora, ya vimos entonces que la palabra homosexual ni siquiera existía en los originales. Ya vimos que las traducciones de malakos y arsenokoites nada que ver con afeminado y homosexual, o por lo menos los conceptos que conocemos hoy en día. Pero muchos me podrán decir, y me lo han dicho, no es la palabra, es la intención, es el concepto de femenino, de eso, de estar con otro hombre, un hombre con otro hombre, pero definitivamente, ¿cuál es el concepto de femenino? Primero seguimos entonces con esa misoginia y rechazo hacia lo femenino que se vivían en épocas antiguas, que claramente lo seguimos viviendo hoy en día, pero es esa la intención de la iglesia, perpetuar ese concepto. Además, lo que es femenino acá en América no es lo mismo en Asia, no es lo mismo en África, no es lo mismo en Europa. Tal vez en Europa sí, porque pues nos colonizaron, pero definitivamente no podemos basarnos simplemente en el concepto. Al fin y al cabo, si vos decidís seguir usando este versículo como un argumento para rechazar y discriminar y engañar, está simplemente obviando lo que son pruebas que ya están siendo aceptadas por muchos de teólogos que incluso afirman que la homosexualidad es pecado, ya no aceptan este argumento como uno de esos. Y otra razón que en realidad no es un punto exactamente para este video, pero es muy importante porque hace poco lo vi en otro de los comentarios, es que me decían, ¿vos crees en un Dios imperfecto que cómo va a permitir una mala traducción? Bueno, si nos ponemos a eso, entonces obviemos que la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia de los mormones y la Biblia incluso entre católicos y protestantes es muy distinta la una de la otra. Entonces claramente no es de si Dios lo permitió o no,
porque claramente esto pasó. Así que hay millones de personas que están creyendo en un libro que no sé cuál, ¿verdad? Pero hay muchas religiones dentro del cristianismo, dentro incluso de las mismas denominaciones, que creen muchas cosas distintas. Y eso es una realidad y eso está pasando. Así que es posible, es posible. Así que eso es todo por este video. En el próximo vamos a hablar sobre la creación. Que si viste mi podcast con mi mamá, que de hecho también voy a dejar el link acá cerca, escucharlo, ella me decía de que uno de los argumentos que ella más manejaba en su mente de por qué yo no debería de ser lesbiana es porque Dios creó hombre y mujer. Así que ese va a ser el próximo video y quédate atento.